Hoy vamos a retomar la secuencia de esquemas y dibujos y vamos a irnos ahora al periápice. Así es que a refrescar nuevamente los conceptos que ya teníamos de anatomía periapical, histología, ¿cierto? Tienen que elegir la vista del hablante en su zoom, en su esquina superior derecha, para que pueda entonces tener acceso a lo que ahora queremos compartir. Em, a ver, vamos a hacer una cosita acá. Ahí sí. Ahí le dimos un poquito más de color al dibujo. Entonces, reconociendo aspectos propios de esto, ustedes deberían ser capaces de reconocer cada uno de los elementos que están aquí identificados, cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a hacer un rápido vistazo, ¿cierto? A los odontoblastos presentes en el ápice. Está destacada principalmente la dentina primaria, falta por señalar la dentina secundaria. Aquí por el conducto apical, ¿cierto? Vemos que está el vaso venoso, el vaso arterial, el paquete nervioso, el paquete básculo nervioso que irriga cada pulpa dentaria. Y a nivel del ápice propiamente tal, tenemos el cemento radicular, como lo vemos ahí, ¿cierto? Los cementocitos. Tenemos en el otro extremo, tapizando este periósteo, lo que correspondería a la parte del hueso alveolar propiamente tal. Tenemos las fibras del ligamento periodontal, tenemos fibroblastos, los capilares, eh, tenemos ahí también linfocitos, más capilares, restos epiteliales de Malassez, ¿cierto? Fibroblastos, ¿cierto? Macrófagos que deben haber por ahí también. Y la inserción del ligamento periodontal, probablemente tal, en esta matriz viscosa que corresponde a la membrana periodontal, probablemente tal. A esto solamente aparece insinuado las características del hueso compacto y del hueso trabecular, elementos que también conviene tener presente para poder explicarnos la serie de fenómenos que están ocurriendo. Entonces, esto es nada más que para describir aspectos de la histología normal en condiciones de salud y que está todo funcionando óptimamente. Nosotros habíamos llegado a la situación en la cual, producto de una pulpitis irreversible, ocurría el proceso de muerte pulpar y en la muerte pulpar se va a visibilizar por una condición de una pulpa necrótica, donde el odontoblasto también obviamente se ve afectado, se muere también, y esta misma situación hace que lleguen bacterias con capacidades proteolíticas, ¿cierto? Con capacidades de eh, resistir condiciones de baja tensión de oxígeno. Vamos a dibujar acá algunas formas facilares y por qué no incluir hasta algunas formas espiroquetales. Siempre nuevamente destacando de que esta es una infección polimicrobiana y que va a ir alternando entre gram positivo y gram negativo, pero siempre sabemos lo particular que son los gram negativos para desarrollar trastornos especiales a nosotros como mamíferos. Em, Déjeme, voy a hacer algunos ajustes en el color para ver si funciona. Ahí se ve un poquito mejor. Entonces, esta misma situación hace que tengamos nosotros una condición bastante alejada de la salud, donde todo este material de residuos orgánicos, producto de lo que fue alguna vez la pulpa, lo que ha resultado también de esta necrosis por licuefacción, entonces al final hay toda una condición donde existe un verdadero caldo de cultivo, donde se desarrolla. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ya, bueno. ¿En qué parte quedamos? Eh, Aproximadamente.
Infección polimicrobiana, principalmente gram negativas. Ya. Cuando dijo buenas tardes, estudiante. No, no. Bien, pues. Ya, gracias, gracias, Jorge. Buenas Un gallo. tardes, estudiantes de... Ya, entonces sigamos, sigamos. Entonces aquí la situación está en que tenemos una infección polimicrobiana donde alguna vez hubo una cámara pulpar, una pulpa dentaria. Ahora nosotros vemos principalmente situaciones en las cuales la pulpa está desintegrada por el mismo tipo de necrosis que se desarrolla, una necrosis por licuefacción. Y recordar que siempre la necrosis por licuefacción resulta de la batalla entre lo que son la infección bacteriana y principalmente los polimorfos nucleares neutrófilos. Entonces, en esta condición, la batalla entre comillas ya se perdió y solamente quedan los restos orgánicos, incluyendo lo que debería ser los polimorfos nucleares neutrófilos que han quedado también ahí como parte de este caldo, de esta sopa que vemos acá en esta condición de necrosis por licuefactiva. Eh, pero bien habíamos señalado también que siempre es necesario ir visibilizando que todo proceso inflamatorio es un proceso particulado, es un proceso en el cual los mismos mediadores de la inflamación empiezan también a comprometer al periápice y vamos a tener entonces condiciones de inflamación que van a estar también traspasándose al tejido periodonto marginal que en algún momento estaba bueno y sano. Entonces, como estamos hablando ya de condiciones que van a facilitar la inflamación, la consecuencia lógica y natural es que se desarrolle el proceso inflamatorio. Entonces vamos a tener que va a haber una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y todo lo que implica el proceso propio de lo que es la inflamación en sí. Entonces, esto nos recordaremos de lo que ya habíamos comentado alguna vez, donde por consecuencia de esta vasodilatación que empieza a ocurrir, vamos a tener entonces la salida de células, van a estar saliendo células acá, ¿cierto? Las células que van a salir son principalmente polimorfonucleares neutrófilos, ¿cierto? Vamos a ir dibujando aquí unos polimorfonucleares neutrófilos en esta condición. Más polimorfonucleares neutrófilos. Vamos a pintarlo. Ahí tenemos. Vamos a suponer que estos son los polimorfonucleares neutrófilos que están saliendo. Y esto obviamente, estos salen de forma masiva. Productos que están siendo reclutados por la condición de irritación que está presente en este momento, producto de los derivados de este proceso de necrosis pulpar que tenemos. Ahí tenemos entonces los núcleos polilobulados, ¿cierto? Y esta va obviamente a buscar luchar y contener todo lo que implica el proceso de ataque infeccioso que se está desarrollando también. Entonces, eso es algo que va a ocurrir. Tenemos acá defendiéndonos producto de que están ingresando bacterias, están ingresando los residuos que vienen derivados del proceso de necrosis probablemente tal, y entonces hay todo un proceso de fagocitosis con la idea de destruir este ataque. En este proceso probablemente tal, vamos a ver que las bacterias, perdón, que los polimorfos se llenan de bacterias, empiezan también a hincharse, se hinchan producto de la condición de fagocitosis excesiva en el cual se encuentran, y se empiezan a formar los llamados piocitos, ¿cierto? Se recordarán de ello, que son las células del pus, básicamente. Entonces, producto de esta condición
defensiva, aguda, intensa, es que tenemos entonces en desarrollo un proceso defensivo contra esa agresión. Y lo que estamos describiendo acá básicamente es lo que ocurre cuando hay un absceso dentro del velar. El absceso es, eh, es pus que se está desarrollando, y siempre hay que entender que el pus es consecuencia de la acción defensiva de los polimorfos nucleares neutrófilos que están ahí trabajando, fagocitando intensamente a las bacterias que tenemos ahí instaladas, y con ello entonces vamos a tener una condición aguda, supurada, de lo que es esta acción producto de esta acción defensiva que está ocurriendo en esta situación. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de visibilizar en cuanto a lo que implica las características de una respuesta defensiva intensa en torno a una agresión bacteriana que está desarrollándose, ¿ya? Obviamente, esto recordemos que es una situación muy dolorosa. A la persona le es inevitable ir al dentista en este tipo de condición, y por eso cuando uno hace un tratamiento de conducto y empieza a cumplir las primeras etapas de la endodoncia, lo que hace en la primera etapa es liberar, descongestionar. Y la consecuencia de esta liberación, el material que está confinado, que está encerrado producto de esa condición de absceso, es liberado, es descomprimido y genera condiciones para que después se pueda recuperar. Entonces, eso es lo que un poco podríamos extrapolar de lo que implica la acción endodóntica. Nuevamente, suponemos que hay una condición derivada de la misma necrosis, ¿cierto? Esta misma condición ha hecho que mediadores inflamatorios sean traspasados al periápice, y como consecuencia de esa acción inflamatoria que se está desarrollando, obviamente trae como consecuencia la vasodilatación, la salida de polimorfos nucleares neutrófilos principalmente, para que vayan ahí a cumplir con la acción defensiva puramente tal, y obviamente empieza a desencadenarse esta batalla entre lo que son los polimorfos nucleares neutrófilos y las bacterias puramente tal. Y esto genera esta condición de cuadro agudo, doloroso, y que caracteriza al absceso dentro del velar agudo propiamente tal. Y aquí explicábamos entonces también cuál era el objetivo de esta acción odontológica cuando uno va a intervenir. Uno lo que hace es eliminar el material necrótico, busca eliminar todo el material necrótico, no solamente genera la vía, busca eliminar, lavar, cambia las condiciones microambientales para que las bacterias ya no puedan desarrollarse de manera cómoda, y junto con ello se provoca la descompresión de esa zona donde estaba ese absceso en desarrollo. Siempre recordar, un buen ejemplo de absceso son las espinillas que salen en la piel. Pero acá, a este nivel, son zonas donde no puede haber distensión de los tejidos. Entonces, obviamente, se genera esta condición intensamente dolorosa, y que, eh, la acción odontológica es casi una necesidad eh, casi sin escapatoria, ¿ya? Entonces, esto en cuanto para explicar el absceso dentoalveolar agudo o periodontitis apical aguda supurada. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Las características de este tipo de respuesta y el hecho de que pasemos por este tipo de acción depende de varios factores. Uno de ellos, de la virulencia de los agentes infecciosos, es decir, de las capacidades de producir enfermedad que pueden tener las mismas bacterias. Entonces eso va, por una parte, va a condicionar el que se desarrolle o no esto. Si son gérmenes altamente virulentos, esto debería pasar y desarrollarse
casi inevitablemente. Otro factor que va a depender mucho son las características defensivas del hospedador, del paciente. Entonces vamos a encontrar entre estas dos partes, ¿cierto? El que tenga un desarrollo de este tipo o no. ¿Por qué lo explicamos de esa forma? Porque también vamos a tener condiciones en las cuales va a haber una necrosis pulpar, como la que tenemos acá. Va a haber una necrosis pulpar. Nuevamente tenemos ahí la necrosis por liquefacción, ¿cierto? Siempre visibilizar que esto se encuentra intensamente contaminado por bacterias de diferentes tipos, muchas de ellas anaeróbicas estrictas, anaeróbicas facultativas, y todos estos elementos que van a estar ahí desarrollándose van a generar nuevamente una condición de irritación y una condición donde vamos a tener nuevamente mediadores inflamatorios en desarrollo. Pero si los gérmenes son de menor virulencia, o bien se ha provocado cierto cambio en las condiciones microambientales o en las capacidades del hospedador, las características de la respuesta inflamatoria van a ser distintas. Igual va a haber inflamación, eso es así. Siempre vamos a tener la vasodilatación correspondiente, ¿cierto? Van a salir células defensivas. Recuerden, vamos a pintarlo en blanco ahora para que podamos reconocerla. Van a salir células defensivas. Recuerden que las primeras células que salen siempre son polimorfos nucleares neutrófilos. Pero cuando estos gérmenes son de baja virulencia y pasado un poco de tiempo, no es necesario que pase tanto tiempo tampoco, el tipo de célula blanca que nos va a acompañar va a ser principalmente macrófagos. Entonces vamos a tener macrófagos acá presentes. Y la acción de estos macrófagos, recuerden que el núcleo tiene otras características, núcleo como arriñonado, ¿cierto? Entonces estos macrófagos van a empezar a fagocitar a los elementos que están ahí, cumpliendo con la acción defensiva que corresponde. También van a estar en esta continua lucha, pero lo particular que empieza a ocurrir es que empieza a aumentar la población de macrófagos. Se desarrolla un aumento en el número de macrófagos, que estos lo que buscan es contener el daño. En realidad lo que quiere el macrófago es eliminar el agente lesivo. Quiere eliminar la noxa, pero no puede. Entonces aquí lo que estamos viendo es que empieza a haber un reclutamiento masivo de macrófagos por causa de un antígeno que no puede ser eliminado. Entonces lo que estamos viendo acá es una reacción inflamatoria crónica ante la presencia de un antígeno persistente. Entonces aquí estamos viendo en este lado de acá, vamos a ver acá, en esta zona, estamos viendo precisamente eh, una condición de irritación crónica, una irritación mantenida, donde los macrófagos tratan de algún modo de eliminar, pero no logran eliminar esto. Entonces hay una reacción ante un antígeno que no es posible de eliminar. A eso se le llama antígeno persistente, y la consecuencia de esta reacción por el antígeno persistente es la instalación de una inflamación crónica
y con ello el reclutamiento masivo de macrófagos. A esta forma de organización, cuando hay una condición de este tipo, se le llama granuloma. Un granuloma es lo que tenemos acá. Entonces, el granuloma va a ser consecuencia de la presencia de un antígeno persistente y la presencia masiva de macrófagos. Estos macrófagos, que buscan principalmente tratar de eliminar lo que sería esta condición de irritación y que no logra eliminarlo, entonces este macrófago empieza también a adoptar formas distintas dentro de lo que implica su morfología. Por un lado, empiezan a adoptar formas alargadas, ¿ya? Vamos a dibujar acá un macrófago alargado, otro macrófago alargado, y esta disposición que nosotros estamos tratando de describir en este rato hace que el macrófago adopte una forma epitelioidea. Esto que estamos viendo acá, obviamente se vuelve a extender hacia la otra zona. Y lo que está tratando de hacer el macrófago, porque recordemos que esto sigue siendo un macrófago, es nuevamente tratar de contener esa invasión, tratando de contener la irritación de ese antígeno que no ha podido eliminar. Entonces, sigue habiendo un cambio dentro de lo que implica la reacción inflamatoria. Tenemos en una primera etapa un alto reclutamiento de macrófagos. En una segunda etapa hay una transformación fenotípica del macrófago adoptando una forma como célula epitelial, pero siempre tratando de contener nuevamente esta agresión que viene desde lo que es esta pulpa necrótica. Y hay un tercer cambio morfológico que hace, donde el macrófago fusiona las membranas celulares de las células, de algunas células, y empieza a adoptar la forma como si fuese una célula multinucleada. Entonces vamos a ver una célula gigante multinucleada que corresponde a la fusión de los macrófagos, de algún grupo de macrófagos, con la idea nuevamente de poder generar la lisis de ese antígeno que no ha podido todavía eliminar. A esta conformación es lo que se le llama un granuloma, ¿ya? Eh, Teniendo claro que es consecuencia de la presencia, nuevamente, del antígeno persistente y del reclutamiento masivo de macrófagos, ¿ya? Esto es un cuadro asintomático, es una lesión que no duele, que no molesta, y conceptualmente es lo que deberíamos nosotros de observar y corresponderse con lo que se le llama un granuloma periapical. Estos granulomas eventualmente pueden seguir extendiéndose y agrandándose un poquito más, ¿cierto? Adquirir un volumen mayor. eh, y junto con este aumento de macrófagos, también hay un aumento en lo que son las características de los vasos sanguíneos, la irrigación local, entonces, producto de la inflamación crónica. ¿Sí? Y este aumento de la vasculatura es producto de la misma condición de inflamación crónica, como habíamos señalado, y también suele verse acompañado por una condición de fibrosis, nuevamente con el intento de tratar de contener
al agente agresor. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a reconocer como dentro de las características que habitualmente podemos observar en una condición de granuloma periapical. ¿Ya? Entonces, tenemos un cuadro, vamos a ir primero al normal. Tenemos un cuadro de lo que corresponde a la histología normal. Tenemos el reconocimiento de lo que se puede observar en un cuadro infeccioso agudo, con un absceso dentro del velar agudo, y lo que podemos reconocer dentro de lo que podríamos interpretar como un granuloma periapical. ¿Bien? ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Este concepto del granuloma, más allá de que sea un granuloma periapical, en el caso puntual de este, siempre igual es interesante tenerlo presente porque hay varios cuadros en los cuales se desarrollan lesiones con granulomas. Por ejemplo, infecciones por hongos, muchas infecciones por hongo inducen la formación de granulomas y van a tener estas mismas características, y muchas otras también reacciones a cuerpo extraño. En la década del 90 fue muy abundante y típico ver cómo las personas se inyectaban silicona como recurso estético. Esta inyección de silicona buscaba principalmente eliminar arrugas, volver más turgente la piel y generar condiciones de mejor estética principalmente. Sin embargo, la silicona no fue bien tolerada por toda la gente. Y mucha gente, muchas de las personas que se inyectaban silicona, que se le aplicaba tratamiento en base a silicona, inducía la generación de reacción a cuerpo extraño. Y la generación de reacción a cuerpo extraño cumple las mismas características de una reacción inflamatoria en torno a antígeno persistente. Y por ende, muchas de estas acciones estéticas terminaban con la formación de múltiples granulomas, lo que obviamente eso era una reacción indeseada. Eso más bien da cuenta de una complicación a la técnica, y por ello cada vez menos indicado acciones de ese tipo, y la misma tecnología evolucionó hacia otro tipo de opciones, dejando de lado lo que es el uso de las inyecciones de silicona, ¿ya? Pero esto es interesante que lo reconozcamos y mantengamos la capacidad de interpretarlo hacia lo que es otras formas de complicaciones que podamos observar también en torno a ello, ¿ya? En esta misma situación que nosotros tenemos acá de la inflamación crónica, em, es interesante ver que al final toda esta condición que nosotros estamos viendo acá em, es, va a estar nuevamente, voy a decir algo de perogrullo, pero nuevamente está siempre estando presente las condiciones de inflamación. Y cada vez cuando hay condiciones de inflamación, en este caso inflamación crónica, siempre está la posibilidad de que esta, esta situación active la proliferación de diferentes células. Por ejemplo, las mismas células propias de los vasos sanguíneos se ven aumentar en número producto de la consecuencia de los mediadores inflamatorios que están ahí presentes. También podemos tener aumento de la multiplicación de otras células como las células presentes del tejido conectivo, fibroblastos, incluso hasta reacciones del cemento o del mismo tejido óseo. Y hay un grupo de células que nosotros ya habíamos visto anteriormente en el primer año, que corresponden a los restos epiteliales de Malacés, ¿ya? Los restos epiteliales de Malacés, se recordarán ustedes que son remanentes de la vaina de Herdwig. Al ser remanentes de la vaina de Herdwig, que son células que alguna vez ayudaron a conformar la raíz, estos remanentes epiteliales, que son epiteliales al fin y al cabo, también
se ven de algún modo incluidos en este proceso inflamatorio. ¿Qué es lo particular? Que cuando estos mediadores inflamatorios empiezan a actuar y a estimular lo que es a este tipo de células, es que ellos pueden actuar también con una reacción proliferativa, producto de que la misma condición de inflamación va a facilitar esta reacción de multiplicación que estamos comentando en este rato. Entonces estas células encuentran los estímulos suficientes para entrar a multiplicación. Lo que va a pasar es sencillamente eso mismo, empiezan a multiplicar. Veamos si sale. No. Vamos a dibujarla mejor. Profe, perdón, ¿Sí? esas células que representaban. Ah, Los restos epiteliales de Malassez. ya. Segundo semestre, primer año. Entonces, estas células empiezan a multiplicarse, ¿cierto? Producto del estímulo que recibieron. En un momento eran un nido epitelial nada más que vestigial de de algún proceso de la formación de la raíz. Pero cuando han recibido la señal de multiplicación, entonces lo que ocurre es que se multiplican. Y vamos a tener como consecuencia un aumento en el número de este tipo de células. Que esto, ojo, es equivalente a lo que nosotros ya habíamos interpretado como un trastorno reaccional. En lo particular de lo que ocurre en este tipo de situaciones es que la consecuencia de la actividad proliferativa recuerden que esto está proliferando, prolifera como si fuese una masa, ¿cierto? Una masa circular. Pero llega un punto en el cual el, el centro de esta misma conjunto de células que nosotros estamos dibujando acá, el centro, las células que se ubican acá en esta región, empiezan a tener dificultades para nutrirse. La nutrición viene de afuera, de los mismos elementos que se encuentran presentes en el tejido conectivo, la sustancia fundamental amorfa, los vasos sanguíneos, pero la nutrición está siendo asegurada solamente para el polo más externo. Entonces la consecuencia de esta nutrición que solamente está ocurriendo a nivel del polo más externo es que el centro empieza a degenerarse. Y al comenzar a degenerarse esta parte, entonces empieza a provocar una gradiente osmótica, porque aquí quedan células que se han ido desintegrando, han muerto por inanición, dejaron de alimentarse, se desintegran, entran en apoptosis. Esta misma situación aumenta la gradiente osmótica y al aumentar la gradiente osmótica permite y facilita la entrada de líquidos. Y al entrar líquidos, entonces vamos a ver que esta conformación empieza a agrandarse. Y empezamos a tener lo que bien podemos reconocer como un quiste periapical en desarrollo. ¿Ya? Es interesante que reconozcamos que la formación de un granuloma y la formación de un quiste obedecen a razones absolutamente distintas. La formación de granuloma es una reacción inflamatoria en torno a una
antígeno persistente, dominada, ¿cierto?, por la presencia del macrófago. Mientras que la formación del quiste es producto de la activación que tienen los restos epiteliales de Malacés. Aquí tenemos restos epiteliales de Malacés, recuérdense, en esta zona. Aquí tenemos restos epiteliales de Malacés. Ahí. Ahí. Entonces, tenemos restos epiteliales, restos celulares que se activan producto de toda esta condición promotora del crecimiento que se encuentra en los mismos mediadores inflamatorios y que va a expresarse con la formación de una reacción hiperplásica desde los islotes epiteliales y después una consecuente degeneración quística producto de lo que es el crecimiento que empieza a ocurrir dado que células empiezan a quedar sin abastecimiento nutricional. Entonces, esto de acá, esto es un espacio quístico, podemos acá reconocer los restos celulares que empiezan a generar la gradiente osmótica y el quiste entonces que vemos que se está ahí desarrollando y creciendo. Vamos a pintar acá ahora esta parte. Entonces, ¿qué es un quiste en sí entonces? El quiste es una cavidad patológica. Es una cavidad patológica tapizado por epitelio. Entonces lo que estamos viendo acá es un quiste que tiene la capacidad de crecer, ¿cierto? Extenderse, ser muy notorio incluso, y esto es consecuencia del crecimiento que nosotros estábamos viendo que partió desde la activación de los restos epiteliales de Malacés. Y entonces estábamos describiendo las características del quiste. El quiste es una cavidad patológica tapizada por epitelio y que suele tener también una envoltura colágena, una cápsula fibrosa que también busca aislarla del medio. Pero esta cápsula fibrosa, recuerden que deriva del tejido conectivo. Es el tejido conectivo el que trata de algún modo aislar esto. Y vemos acá entonces cómo hemos partido desde una reacción inflamatoria crónica para generar después lo que es el quiste periapical. Entonces tenemos tres reacciones que hemos descrito hasta este rato. El absceso dental agudo o periodontitis apical aguda supurada, el granuloma periapical y ahora el quiste periapical, cuyo nombre completo es quiste periapical inflamatorio, que ese es el nombre correcto que debemos de manejar al momento de entender el diagnóstico de este tipo de lesión. El quiste periapical inflamatorio y el granuloma periapical son trastornos que derivan de la necrosis pulpar propiamente tal. Y eso es básicamente lo que debemos tener siempre presente entre lo que implica el desarrollo de uno y otro, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? Bien, pues. Profe, Sí, entonces si no hay necrosis pulpar, no puede haber quiste ni granuloma. correcto. Si la pulpa está vital, esto no se desarrolla. La única razón por la cual hay un granuloma periapical o un quiste periapical inflamatorio es que tiene que haber muerte pulpar, ¿ya? Tiene que haber muerte pulpar. Ojo que en ocasiones también puede derivar incluso hasta de una endodoncia, ¿ya? Pero se entenderá que no es en sí de la endodoncia, sino que es de la contaminación de la endodoncia o porque quedaron residuos sin haber sido eliminados y que condicionaron el desarrollo de cualquiera de ambos cuadros, ¿ya? Gracias, profe. Ya. Profe, Sí. me quedó una duda. Sí. Claro, primero habló del absceso, luego de el granuloma y finalmente del quiste epitelial.
Me quedó la duda entre si... Espera. Voy a decirlo de otra forma lo que usted me dijo. Primero hablamos del absceso dentoalveolar agudo. Segundo, del granuloma periapical. Y tercero, del quiste periapical inflamatorio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedo preguntarle? Sí, pero ¿me entendió las correcciones que le hice? Sí, Ya, pero ahora puedo preguntar. sí, correcto, pero es que es parte del trabajo decirlo bien. Si tú me contestaras así en una prueba, estaría todo malo. ¿Ya? Entonces tenemos que siempre ocupar los términos adecuados. Y ahora sí, dame la pregunta. Ya, me quedó la duda entre si desde el absceso hay una transición al granuloma, o si como que tiene que ser sí o sí, por ejemplo, primero que haya presencia de piocitos y luego se genere este aumento del número de macrófagos para finalmente No, formar un granuloma. no. ¿No? No. Nosotros habíamos señalado que la diferencia entre el curso hacia un absceso o hacia un cuadro crónico como el que tenemos acá, eh, la diferencia está dada principalmente por las características de la virulencia de las bacterias que están desarrollando este proceso y también de las características que ofrece el hospedador en cuanto a las resistencias que puede estar teniendo ellos. Em, y eso, digamos, lo que va a ir justificando entre el desarrollo de uno y otro. Recordemos que el caso del absceso dentoalveolar agudo es un cuadro de rápida progresión. O sea, el paciente puede tener signos de una pulpitis crónica, evolucionó hacia una pulpitis irreversible. La pulpitis irreversible, recuerden que todavía implica vitalidad pulpar. La pulpitis irreversible se lanzó a todo dar con toda la sintomatología y en 3 días puede estar llegando a una condición de absceso, ¿ya? O sea, así de rápido. Mientras que la reacción crónica, eso puede tomar bastante más tiempo y evolucionar sin sintomatología. ¿De qué va a depender? De la virulencia de los gérmenes y las características del hospedador en ese momento. Ojo que si hay una acción que contribuye a atenuar este absceso, ya sea porque hubo un drenaje espontáneo, supongamos que hay un drenaje espontáneo, supongamos que se desarrolló un tracto fistuloso hacia afuera, mira, se ve ahí, me veo yo. Supongamos que se desarrolló un tracto fistuloso hacia la encía. Eso mismo genera una descompresión de la zona. Al haber una descompresión de la zona, obviamente va a cambiar las condiciones de inflamación y esa inflamación aguda puede transformarse en una inflamación crónica y eventualmente podría llegar a convertirse en una lesión como un granuloma periapical. Eso es así. Pero eso va a depender de las acciones que se estuvieron desarrollando, de las acciones que se estuvieron ejecutando para poder tratar de resolver esto y no necesariamente implica que toda lesión crónica deba haber partido por un absceso dentoalveolar agudo. No. A veces cuando la lesión entonces es de baja virulencia, los gérmenes son de baja virulencia, las condiciones del hospedador quizás son más favorables para resistir ese ataque, entonces a lo mejor va a desarrollar un granuloma periapical y nunca pasó por un absceso dentoalveolar. Eso también puede eventualmente ocurrir. Ese tipo de situaciones a veces se da, por ejemplo, cuando hay una necrosis coagulativa, por ejemplo, ante un trauma. Entonces está el dolor propio del trauma inicial, pero después puede tener el desarrollo de una lesión crónica inflamatoria cuando el diente se murió y nunca nadie supo que el diente estaba muerto. Entonces, eso es algo que uno debe de visibilizar. Depende principalmente de los gérmenes y de las características del hospedador. ¿Ya? Bueno, pregunto yo ahora.
¿cómo se llamaría el trastorno que tenemos dibujado acá? ¿Qué nombre creen que debería ser? ¿Quiste periapical? ¿Quiste periapical? ¿Alguna otra propuesta? Quiste granulomatoso. Ah, ya, me gusta su propuesta. Lo cierto es que acá estamos mostrando que están coexistiendo dos entidades patológicas, ¿ya? Por un lado tenemos el granuloma, por otro lado tenemos el quiste. Generalmente, lo que pasa la gran mayoría de las veces es que uno dice, o hay un granuloma o hay un quiste, ¿ya? Entonces, eso es lo que regularmente pasa al momento de hacer un diagnóstico. Uno diagnostica un granuloma periapical o diagnostica un quiste periapical inflamatorio. Pero, de acuerdo a lo que estamos conversando, perfectamente puede coexistir uno y otro. De hecho, antiguamente, y esto quizás ustedes lo pueden encontrar en libros antiguos de patología, se decía que un granuloma periapical podría transformarse en quiste y un quiste podría transformarse en granuloma. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que un granuloma se pueda transformar en quiste y que un quiste pueda transformarse en granuloma. ¿Qué opinan de eso? ¿Sí? Además del origen que diferencia un granuloma periapical de un quiste periapical inflamatorio, ¿el quiste periapical tendría algún componente más fibroso que un granuloma? Sabes que se te escucha con mucha, o yo te escucho con mucha interferencia, hay algo ahí. Si puedes repetir la pregunta. Que si el quiste periapical inflamatorio tendría algún componente más fibroso que el granuloma. Eh, Va a depender de la edad de ambas lesiones, ¿ya? Recuerden que los signos de fibrosis están asociados más bien a la antigüedad. Si tenemos un granuloma antiguo, va a tener signos de fibrosis. Si tenemos un quiste antiguo, va a tener más signos de fibrosis. Pero si son lesiones relativamente nuevas, ninguna va a tener tantos signos de fibrosis. La fibrosis es característico de las inflamaciones crónicas. Tanto el granuloma como el quiste periapical derivan de procesos inflamatorios crónicos, ¿ya? Así que no debería ser eso un signo tan relevante a valorar en realidad. Bueno, había hecho yo la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de que se diga que un granuloma puede transformarse en un quiste o un quiste puede transformarse en granuloma? Profe, usted había mencionado que se producían o sea, se generaban por diferentes estímulos cada uno, entonces no creo Correcto. que sea posible que se transforme uno en otro. Eh, Me parece adecuada eso, pero lo estás viendo desde la causa. Si tú ves, ¿qué otro aspecto podrías tú generar un argumento para fortalecer esa misma cosa que estás señalando? ¿Pensaste en la causa? Nayeli levantó la mano ahora. Yo lo veo como por las características de cada uno. Mientras uno es hueco, el otro es como un acúmulo de células inmunitarias, neutrófilos en este caso, Ya, polimorfonucleares. Entonces, en realidad son bastante distintos como para decir que uno se va a transformar en el otro. ya, por ahí va mejor, pero necesariamente tenemos que seguir corrigiendo. El quiste no es hueco, es una cavidad llena de líquido, ¿ya? Y por otro lado, el granuloma no son polimorfonucleares neutrófilos, son macrófagos. Entonces, estos detalles son relevantes cuando uno está haciendo la descripción. Así que, pero sí, por ahí también sería otro argumento, dado que estamos hablando de esencialmente aspectos histológicos distintos. Paulina, tienes levantada tu mano también.
Sí, es que como mencioné en el primer caso del granuloma periapical, que se podía generar como un cambio morfológico de los mismos macrófagos, no podría considerarse, bueno, claramente acá la composición histológica de ambos es completamente diferente, pero tal vez con el estímulo adecuado no podría generarse un cambio morfológico de esas mismas células como para decir que pueden variar de un granuloma a un quiste periapical. Ya, entonces tú estás defendiendo que sí puede transformarse, ¿cierto? O sea, estoy preguntando Sí, si puede ser una correcto, correcto. asociación. Sí, no, estamos haciendo un ejercicio discursivo, ¿cierto? Eh, Tendría que ser muchos cambios, ¿ya? Porque recuerden que el quiste en sí, recuerden que no aparece como quiste, deriva de los restos epiteliales de Malacés. Entonces, las células del quiste son restos epiteliales de Malacés, mientras que lo que conforma el granuloma es un macrófago. Entonces son células que tienen absolutamente estirpes distintas. Si somos más rigurosos, los restos epiteliales de Malacés son restos epiteliales, mientras que el macrófago son células inmunitarias. Diego creo que había levantado la mano. No, profe, le había levantado, yo quería decir como lo que está diciendo usted, que yo creo que no podría como uno pasar a ser el otro porque es distinto el tipo celular que lo genera. En el granuloma eran los macrófagos y en el otro era los restos epiteliales de Malacé. Así Entonces, es. sí, creo que sí, lo que sí que, por ejemplo, el granuloma podría generar como las condiciones para que se genere el quiste, pero no que pase de granuloma a quiste. Ya, excelente, muy buena observación y eso es básicamente lo que deberíamos también de concluir como grupo. La condición del granuloma, dado que está partiendo de una condición de inflamación crónica, genera condiciones para que pueda ocurrir después el quiste. Así que sí, quedémonos con esa observación. Lo relevante... em, lo relevante es visibilizar la condición de inflamación crónica que es común a ambos cuadros. De hecho, en rigor, ambos expresiones que estamos viendo acá son consecuencias que se derivan de un proceso inflamatorio crónico. Eso es importante. Y nuevamente la pregunta que hacían recién, justamente, yo ahora está respondiendo, el resto epiteliales de Malacés son los elementos celulares de donde se inician y se derivan todos estos elementos probablemente tal de las reacciones que estamos describiendo en este momento. Ahora bien, supongamos que tenemos, supongamos que están coexistiendo en este momento el quiste, en esta misma lógica que creo que era Joaquín el que nos estaba conversando y que compartimos, ¿cierto? Dado que hubo un granuloma, se indujo la reacción de una formación de un quiste, por espacio, a veces uno empieza a achicarse, ¿cierto? Y el otro empieza a agrandarse, ¿ya? Empieza a coexistir eso, ¿ya? Eso eventualmente puede pasar. Generalmente después uno saca un quiste, saca un neuroma y lo extirpa regularmente. Pero ahora, lo que les quiero comentar es, ¿qué pasa si, supongamos, iniciamos un tratamiento de endodoncia? Supongamos que voy a dibujar una lima de endodoncia. A ver acá. Vamos a suponer que este es mi instrumento de endodoncia. Este es mi instrumento de endodoncia. ¿Ya? Son más bonitos, ¿eh? Pero vamos a suponer que este es el instrumento de endodoncia. ¿Conocen las limas, cierto? ¿Tienen alguna referencia de ello, no? Un palito pequeño de metal con el cual se extrae Sí, pulpa. parecen como tirabuzones. Hay de diferentes tipos, pero supongamos que, me quedo medio feo, pero supongamos que eso es, ¿ya? Supongamos que este es mi instrumento de endodoncia. Como un tornillo, profe. Es como un alambrecito.
Entonces, No, pero uno por la está, forma, ¿o no? sí, sí, es como un tornillo que está enroscado. Entonces yo estoy haciendo la endodoncia, estoy eliminando esto, saco yo las bacterias, saco yo el resto orgánico, y resulta que en ese proceso yo estoy limpiando esto, terminé ya de hacer mi acción endodóntica, y resulta que terminé sobreproyectando bacterias en sitios donde no había. Terminé yo empujando o generando condiciones de infección que antes estaba medianamente controlado. Si ha habido un cambio en las condiciones locales donde estaba ese granuloma o ese quiste, ¿qué creen ustedes que podría pasar? Ojo, ya no están los, eh, las bacterias confinadas a ese tramo del ápice hacia adentro del diente. Producto de la instrumentación, al final quedamos con bacterias dentro de una masa que está solamente tapada o con células defensivas. Ante ese cambio local en ese tejido, donde antes no habían bacterias, pero ahora sí hay bacterias, ¿qué creen que puede suceder? Pónganse en el lugar del cuerpo. ¿Es posible que se reactiven zonas de inflamación? Ya, ¿cómo podrías decir eso ocupando los términos de la inflamación? Está bien, lo que dijiste está bien. Puede que se reactive el proceso inflamatorio, sí, pero ¿cómo lo podrías decir en los términos que hemos estado ocupando en este rato? O bien, ¿cómo lo dirías de otra forma, ocupando los elementos celulares que podrían participar? Es que en ese caso ya, o sea, ya se habrían retirado como las zonas necróticas, ¿no? No, Como los pues restos necróticos. no, pues, recuerden que en esta zona no se ha eliminado, porque por eso el macrófago solamente puede llegar hasta allá. Recuerden que el macrófago depende del tejido conectivo y del tejido vascular. Si no hay conectivo, si está muerto, no puede llegar hasta allá. Entonces siempre está conservado el material necrótico. Como se hizo la endodoncia, entonces fueron sobreproyectados a esta zona elementos bacterianos y sus toxinas. Tú hablabas de una reactivación. ¿Qué otra forma podrían decir, de qué otra forma podrían señalar eso mismo? ¿O qué células vendrían a participar? Los macrófagos para poder responder como a ese antígeno tratando de eliminarlo. Cuando viene un antígeno, ¿cuál es la primera célula que sale a defendernos? Los polimorfos nucleares neutrófilos. Los polimorfos nucleares neutrófilos. Acá, aunque ustedes no lo crean, esta misma situación que nosotros estábamos viendo puede de algún modo reactivar el proceso inflamatorio. Entonces, un proceso inflamatorio que estaba dominado por una reacción crónica puede tener como consecuencia el reclutamiento de polimorfos nucleares neutrófilos. Y si llegan polimorfos nucleares neutrófilos, ¿qué van a llegar? A tratar de comerse las bacterias, fagocitarlas. ¿Y qué van a hacer las bacterias? Defenderse. ¿Y qué van a hacer los polimorfos nucleares neutrófilos? Tratar de fagocitarle, tirarle encima. ¿Y qué va a hacer las bacterias? Tratar de defenderse. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Un nuevo proceso de inflamación aguda. Una reagudización. ¿Ya? Entonces, lo que conviene tener presente acá es que todo este cuadro inflamatorio crónico que nosotros estuvimos describiendo en las primeras partes, ¿cierto?, de esta presentación, especialmente lo que puede ser el granuloma y el quiste vertical, eventualmente pueden pasar a estados de reagudización, ¿ya?
Entonces uno habla de un quiste periapical reagudizado o bien de un absceso dentoalveolar crónico reagudizado, que son términos que pueden hablar, pero cuando hablamos de reagudización es que hay cambios locales que generan un cambio de la condición de una inflamación crónica para que se desarrolle una inflamación aguda y la consecuencia entonces de que tengamos la posibilidad de un nuevo absceso. Eso va a depender de cómo se intervenga, de lo que haya ocurrido en el proceso operatorio. No siempre pasa, pero sí son situaciones que debemos tener presente que sí pueden ocurrir, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? Colegas, comentarios, observaciones. Nada por acá. Profe, ¿podría poner de nuevo la imagen donde se vea la agudización? La agudización, vamos a ver. Ahí están los gérmenes, las bacterias, la reagudización, los cambios de las condiciones inflamatorias. Llegan nuevamente polimorfonucleares neutrófilos y tenemos la condición reagudizada, ¿ya? Ojo que el concepto de reagudización se habla principalmente de los síntomas que participan, ¿ya? Lesión que era asintomática vuelve a ser sintomática, pero que lo que está ocurriendo desde la interpretación histopatológica es que hubo un cambio en la condición para que la inflamación crónica pasara a ser una inflamación aguda. No a llegar al mismo nivel, en principio, a un absceso dentoalveolar agudo, pero si se descuida, sí, puede llegar a desarrollarse. Lo importante es que se inicia un proceso de inflamación, una reinflamación aguda de este mismo proceso. A eso se le dice reagudización, ¿ya? Bien, jóvenes. Profe, ¿y esa condición de reagudización se genera solamente por este tratamiento endodóntico o puede ser por otro motivo? Puede ser por otro motivo, puede ser por otro motivo. Por ejemplo, cuando hablamos de esta condición, acá, habíamos señalado en un momento que una de las acciones que pueden contribuir a que disminuya la sintomatología es cuando se desarrolla un tracto fistuloso, cuando nosotros veíamos absceso dentoalveolar crónico. Y ese tracto fistuloso hace que las condiciones locales cambien. Pero para que ocurra este tracto fistuloso, tiene que desarrollarse varias cosas, que esto algo nos adelantó la doctora David. Tiene que ocurrir una epitelización de eso, producto de la misma inflamación crónica. O sea, esta epitelización es producto de la reacción inflamatoria crónica. Y esto puede hacer que este absceso se mantenga por muchos años ahí circulando. Pero puede ocurrir que en un momento esto se obstruya, ¿ya? Y si se obstruye por X razón, nuevamente tenemos una reagudización, ¿ya? Se obstruya o se cierre o cicatrice, lo que sea que cambie las condiciones microambientales, va a facilitar a que esto pueda eventualmente volver a reagudizarse. Y eso ya sería no por acciones odontológicas, sino que por la evolución natural del proceso. Y así podemos tener otras historias más. Por ejemplo, pacientes que tienen sus dientes en muy mal estado, que desarrollan lesiones crónicas, desarrollaron un granuloma periapical, y después ese mismo diente se vuelve a fracturar la corona, por ejemplo, y cambia las condiciones microambientales de allá y facilita a que los gérmenes pueden eventualmente cambiar los microorganismos cambian y pasen de una condición de menos virulento a más virulento. O sea, eso también puede ser producto de lo que es una historia natural, también puede ser. Entonces, esos son aspectos que están entre las variaciones que uno debería reconocer. Lo importante, más que identificar la cantidad de eventos en los cuales puede ocurrir, es entender que un cuadro acrónico puede reagudizarse.
un cuadro agudo puede tomar formas crónicas y puede ir de uno a otro lado dependiendo de los cambios locales que están ocurriendo y que pueden deberse a múltiples circunstancias. ¿Ya? Bien, jóvenes. Bueno, esto es lo que teníamos contemplado para el día de hoy, así que vamos a dejar hasta acá en cuanto a lo que implica la sesión del día de hoy. Y continuaremos entonces en las próximas sesiones con lo que es la parte de la radiología y la microbiología. Tenemos que enviar las tareas ya para que puedan ir procesando toda esta información también y desde ya empezar a construir estos esquemas conceptuales en lo que es la transición de un cuadro a otro, reconocer los elementos inflamatorios agudos, reconocer los elementos inflamatorios crónicos, reconocer la histología normal, para que así entonces podamos ir interpretando de mejor modo lo que implican esta serie de reacciones que nos toca ver a diario, todos los días en el ejercicio de la profesión. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios, colegas? Nada por acá. Bien, pues entonces estamos terminando. Ya, jóvenes, que tengan buen fin de semana y que les vaya muy bien. Igual, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, gracias.